Hermanos, hoy es viernes 29 de enero. Vamos a pedirle al Señor que venga sobre nosotros con la luz de su Santo Espíritu, ahora que nos vamos a acercar a la Biblia, a la palabra de Dios, a su santa palabra. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros, danos la gracia de comprender lo que nos quieres decir a través de la palabra que nos propones en la iglesia en este día. Que tu Santo Espíritu nos ilumine, guíe las palabras de este momento, Señor, para que seas tú hablándonos al corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo muy fraterno para todos ustedes, hermanos, en sus casas, en su trabajo, donde quiera que les llegue este mensaje, que el Señor les guarde, les bendiga y les proteja. El Evangelio según San Marcos para este día nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús, el reino de los cielos es como un hombre que sembró un campo. De noche se acuesta, de día se levanta, y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce fruto. Primero el tallo, luego la espiga y después del grano en la espiga. En cuanto el grano madura, mete la hoz porque llegó el tiempo de cosechar. Dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo explicaremos? Con el grano de mostaza. Cuando se siembra en tierra es la más pequeña de las semillas. Después de sembrada crece y se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas como estas les exponía la palabra conforme a lo que podían comprender. Sin parábolas no les exponía nada, pero aparte a sus discípulos les explicaba todo. Mis queridos hermanos, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos llena de vida y nos impulsa a seguir adelante. Mis queridos hermanos, en este capítulo 4 hasta hoy, con esta proclamación, hemos escuchado 5 parábolas. La primera, la parábola del sembrador. Y en esa parábola el protagonista era el terreno en el que caía la semilla. Luego escuchamos el día de ayer 2 parábolas muy corticas. La primera, la parábola de la lámpara, la palabra como luz, que tiene que no que ser oculta, escondida, sino que, se explicaba de manera pequeña para que salga, para que todos los que reciben la palabra la lleven y de esa manera la luz llegue a todos los rincones. Y luego la parábola de la medida, esa fue la tercera parábola. Con la medida que tú midas, te medirán a ti y más, decía el Señor ayer. Y luego estas 2 parábolas de hoy, parábolas que vuelven al tema agrícola, con algunos sentidos muy propios. La primera es la parábola de la semilla que crece, de la vitalidad, si podemos decir. La semilla tiene vitalidad por sí sola, por sí misma. Ella tiene su vitalidad. Eso significa que el protagonismo del reino no es un protagonismo humano. Dios, en su infinita sabiduría, deja el protagonismo, la fuerza del evangelio, del reino, no en el corazón del hombre. El corazón del hombre es el encargado de recibir esa palabra, de permitir que esa semilla germine. Pero no depende del estado de ánimo de nosotros, no depende de si estamos de acuerdo o no para que el reino crezca. El reino crece siempre. Por eso que dice la parábola de que crece en silencio, que el agricultor lo que hace es cuidar, pero se acuesta a dormir, se levanta y la semilla por sí sola va germinando en el proceso del tallo, después las espigas, después el grano, y cuando ya ven que el grano está maduro en la espiga, pues viene la hoz, que es el instrumento para cortar el trigo, porque llegó el momento de recoger la cosecha. Aquí hay 2 detalles. El reino de los cielos no depende de nosotros, depende directamente de Dios. Tiene su dinamismo propio, tiene su vitalidad propia. Pero no significa que no necesite al hombre. Ahí en la parábola el campesino siembra y el campesino cosecha. Es decir, que necesita del trabajo nuestro para que esa vitalidad pues tenga mucha más fuerza todavía.
Y luego viene la segunda parábola, que tiene mucho significado, la que nosotros conocemos como la parábola del granito de mostaza. Primero, porque esa semilla tan pequeñita, lo que nos deja como entrever es la humildad del reino de Dios, pero también la fuerza que tiene, porque cuando crece más alto que las otras hortalizas. Dicen que sobre unos 3 metros más o menos crece este árbol de mostaza, y sus ramas son robustas. Atención, que también tiene un sentido de iglesia, porque pues cuando escribe el evangelista, escribe para la iglesia que están haciendo. Y la iglesia es la iglesia de los pobres, de los humildes, aquellos que incluso eran rechazados por los judíos. Eran los que seguían a Jesús. Y entonces ellos son ese granito humilde, pequeñito, un grupito pequeño, como que eso no va a dar fruto. Y fíjense que si son firmes y fieles en anunciar el evangelio y vivirlo en medio de la prueba, crece. Y eso de que en las ramas pueden anidar pájaros significa que puede llegar a muchos lados, y muchos son acogidos en la comunidad que recibe la palabra. Recibe este mensaje en el corazón, y que este mensaje te traiga esperanza. Que tú seas ese terreno propicio para que la vitalidad de la palabra tenga fuerza y crezca y se multiplique. Que a ti y a los tuyos te bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.